Mis queridos hermanos, tengan todos muy buenas noches, sean bienvenidos a un encuentro más, a una clase más de nuestro curso bíblico virtual. Conozcamos las Sagradas Escrituras. Muy bien, estamos dando inicio entonces en este viernes 21 de febrero del año 2025. Iniciamos como siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Jesús, te alabamos y te bendecimos en esta hora por tu presencia entre nosotros en nuestra vida. Queremos, Señor, que tomes el dominio y el control de nosotros, como lo has venido haciendo hasta hoy, Señor. Ilumínanos y santifícanos con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos ilumina, nos instruye con tu palabra, esa palabra que es luz en nuestro sendero, en nuestro caminar. Bendito seas, Señor. Que esta palabra también nos ayude a cada uno de nosotros a tener esa comprensión de que sin ti no podemos llegar a ninguna parte. Como hoy nos ha dicho tu palabra, Señor, así has exhortado al pueblo de Babel esa construcción de proyectos, de sueños y anhelos, tienen que ir siempre de la mano contigo, no de manera solitaria, individuales. Que siempre, Señor, te invitemos a nuestros proyectos, que siempre, Señor, te invitemos a construir nuestra vida, nuestras torres, siempre de la mano contigo, en unidad y fraternidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre Amén. del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, estamos en esta semana, entonces ya vamos a reflexionar, seguimos en nuestro caminar en este curso bíblico, conozcamos las Sagradas Escrituras. Recuerden que la meta es analizar unas palabras, 50 palabras de la Sagrada Escritura, vamos y venimos, ¿ve? Hacia el Nuevo Testamento, luego volvemos al Antiguo Testamento y así vamos haciendo un recorrido bonito y vamos todos compartiendo. Ya hemos meditado hasta este punto la palabra alianza, amor, ángel, apocalipsis, la palabra apóstol, la palabra bautismo y bendecir. Esas son las palabras que hemos meditado entonces hasta este punto. Ahora les invito entonces a que hoy por hoy reflexionemos con esta palabra que se convierte en tres en una. Carne, cuerpo y alma. Entonces, entremos en materia. Cuando nosotros hablamos ya para nosotros en cuerpo, alma y carne se convierten en tres palabras. El detalle está en que si nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar que tiene una diversidad de términos hebreos y griegos. Y entonces ahí hay una dificultad porque a veces podemos, digamos, convertir de dos palabras a tres palabras. Entonces, en este cuadro que ustedes están viendo, quiero mostrarles cómo se manifiestan dos antropologías. Ya, antropos, forma, logos, tratado de las formas que tiene que ver con el ser humano. Entonces son dos formas diferentes para expresar propiamente a la persona o al ser humano en de su manera integral, ¿no? Entonces miren ustedes lo que ocurre, hermanos. En hebreo, cuando nosotros hablamos de carne, cuerpo y alma, en hebreo hablamos del basar, del nefesh y del ruach. Y entonces son tres palabritas, originalmente basar, nefesh y ruach. Y estas tres palabras, a la traducción griega, entonces basar se convierte en sarx y en soma. Dos palabras. Sarx y soma. Acuérdense que en griego sarx es carne y soma es cuerpo, pero los dos tienen que ver con la materia. Es decir, con esto que yo tengo aquí, que puedo verlo ahorita y que si me pellizco me duele, que si me golpeo me fragmento un hueso o me hiero con algo, entonces voy a sangrar. Esto que yo tengo, mi naturaleza, mi corporeidad, esto es carne o es cuerpo, ¿ya? Y ese se traduce del hebreo basar. ¿Listo? Muy bien, permítanme, aquí voy aceptando a los hermanos que van llegando a medida que van pidiendo acceso, les voy ingresando. Entonces, estamos hablando entonces que ya la primera palabra, basar, traduce entonces sarx y soma. Sarx, carne, soma, cuerpo. Pero sucede que en hebreo también hay otra palabrita más que traduce nefesh o el nefesh. Y este nefesh es traducido al griego entonces como la psige. ¿Listo? La psige.
Y luego el ruaj, que es una tercera palabrita, se traduce entonces como neuma. Neuma en griego. Neuma significará entonces soplo, aire, ese soplo, ese aire, ¿no? Que corre como viento también, ve como esa animación. Entonces, fíjense que ya tenemos tres palabras que en griego se convirtieron en cuatro. ¿Listo? Basar se convierte en sarx y en soma. Dependiendo del caso, vamos a analizar cuándo es sarx, cuándo es soma, cuándo es cuerpo, cuándo es carne. Por ejemplo, cuando nosotros celebramos la Eucaristía, Jesucristo dice en la última cena, esto es mi cuerpo. ¿Ve? Entonces, sarx, carne, soma, cuerpo, y nefes, entonces traduce como el psige o la psige, y ruach como el neuma. Pero si lo vamos entonces a traducir ahora al latín, nos vamos a encontrar con otro detalle más. Miren ustedes, ese basar que se tradujo en sarx y soma, ahora se traduce en caro, latín, que es carne, y corpus, que es cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Vamos poco a poco hasta llegar a nuestro hoy, porque nosotros decimos carne y porque decimos cuerpo. Ahora, de una palabra salieron dos. Cuando decimos nefesh, traduce entonces al griego el psige, y en latín nosotros le tradujimos entonces como ánima. Y la ánima es lo que nosotros decimos alma. Cuando nosotros decimos por las benditas ánimas del purgatorio que oramos es por esta ánima, oramos por la psige, o sea, por el nefesh de la persona. Es alma. Y cuando decimos ruach, entonces traduce en griego neuma, y en latín sería spiritus, que nosotros decimos en español espíritu. O sea que en conclusión, el cuerpo, la carne y el alma, el ser humano, tiene entonces ya estos tres elementos que hablamos es carne o cuerpo, alma y espíritu. Pero entonces aquí viene, hermanos, una gran pregunta, ¿ya? La gran pregunta es la siguiente. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el cuerpo? Seguramente me van a responder. ¿Listo? Cuando yo les pregunto el cuerpo, usted me va a decir, bueno, es lo que yo conozco, de lo que más podemos dar razón es de nuestro cuerpo. Y vean lo que les voy a hacer en este momento, un análisis. Cuando nosotros nacemos, cuando somos bebés, nacemos llorando, porque lo primero que hacemos es desacomodarnos, salir del vientre de la madre donde tenemos el calor, donde estamos siendo alimentados constantemente por el cordón umbilical, tenemos toda la tranquilidad, la comodidad que necesitamos. Al salir, al desacomodarnos, inmediatamente nos damos un encontronazo con nuestra realidad, con nuestro cuerpo. Sentiremos frío, pero no sabemos que se llama frío cuando estamos recién nacidos. Tendremos también la necesidad de aprender a respirar, que eso no nos lo enseña nadie. Nosotros tenemos que aprenderlo solitos. Entonces, cuando nacemos, tendremos que aprender a respirar, pues ya no estamos manteniéndonos por lo que nos mantenía en el vientre de nuestra madre, sino que ahora tendremos que utilizar nuestros pulmones, respirar oxígeno. Pero como no sabemos hacerlo, entonces tendremos también que enfrentarnos a esa realidad, ¿ya? Y luego vendrán muchos otros retos recién nacidos que vamos a tener que enfrentar. Por ejemplo, lo primero que vamos a encontrarnos, hermanos, entonces es lo siguiente. Cuando tengamos el frío, cuando tenemos frío, el bebé entonces no sabe expresarse de otra manera, no puede hablar todavía, no sabe, no puede abrir los ojos y decirle a la mamá una seña porque ni siquiera sabe cómo hacerlo. Entonces, ¿qué hace el bebé? ¿Qué hace el recién nacido? Tiene que expresarlo de la única manera que puede hacerlo, es llorar. Entonces llora. Entonces él está entendiendo que para expresar su corporeidad, su necesidad corporal, que es el frío, llora. Entonces la madre logra compaginar, logra conectarse con el cuerpo de su hijo y entonces ella sabe que está con frío, entonces le va a abrigar o lo va a abrazar y entonces va a tener esa posibilidad de acercarlo a su corazón para que el bebé pueda tranquilizarse y el bebé se tranquiliza. Pero ahora sucede que el bebé tiene hambre. Unos minutos después de haber nacido tendrá hambre, porque ya el cordón umbilical es cortado, ya no está siendo alimentado constantemente en el vientre de su madre. Entonces ahora tiene la necesidad de alimentar su cuerpo, pero el bebé no sabe que eso se llama hambre,
ni tampoco sabe cómo transmitir, cómo pedir ayuda para alimentar su cuerpo. Entonces, lo hace también de la misma manera como sabe hacerlo, y es llorar. Fíjense que ya van dos elementos. La manera de pedir ayuda es igual, llorar, pero ahora lo hace por otra necesidad, ya no por el frío. Ahora lo hace es por hambre. Y la madre va comprendiendo. ¿Cómo sabe la mamá entonces que el bebé tiene hambre o que tiene frío? Tiene que aprender a conocerlo. Mientras el bebé se va conociendo a sí mismo, la madre también lo va aprendiendo a conocer. Y entonces fíjense qué bonito cómo nosotros nos vamos relacionando con nuestro cuerpo. Poco a poco vamos creciendo, no solamente en estatura, en desarrollo de nuestro mismo cuerpo, sino también en el conocimiento inconsciente de nuestro cuerpo. Y vamos a tener toda una vida en relación con nuestro cuerpo. Y vamos a ir conociéndonos poco a poco. En la vida vamos avanzando y vamos descubriendo pequeños lunares. Dice, ve, este lunar no me lo había visto. De repente usted se descubre una heridita por acá, una cicatriz por acá, y ya se le olvidó dónde se la hizo, pero usted se va aprendiendo a conocer. Ve si tiene vello aquí en el brazo, entonces usted va diciendo, ve, ya se va aprendiendo a conocer. ¿Listo? Entonces es un desarrollo, es un conocimiento, una relación con nuestro cuerpo. Poco a poco vamos entonces avanzando en ese conocimiento. Pero sucede que después el bebé no tiene ni frío ni hambre, pero el bebé necesitará entonces tener el centro de atención. Y entonces él se sentirá desprotegido en algún momento. Si la madre lo colocó en la cuna o lo puso por ahí, se puso a hacer otra cosa, el bebé en un momento a otro se va a sentir desprotegido. Entonces va a necesitar llamar la atención. Tiene que tener la concentración porque él era el centro, en el lugar donde él estaba, en el vientre de la madre, él era todo. Y ahora está en un lugar mucho más grande, en donde hay muchos otros centros de atención. Y él tiene que aprender a llamar la atención sobre su cuerpo. Entonces, ¿cómo llama la atención sobre su cuerpo? De la misma manera como sabe hacerlo. Y lo hará entonces es a través del llanto. Y también llorará. Entonces ya tenemos tres maneras de expresar lo que necesita. Son necesidades básicas del cuerpo o de la persona como tal. Entonces, si tengo frío, lloro. Si tengo hambre, lloro. Y si tengo la necesidad de llamar la atención, también lloro. Entonces, fíjense hermanos, qué bonito. El bebé entonces ya tuvo la posibilidad de comunicarse con la madre para conocer su cuerpo. Mientras va conociendo su cuerpo, va aprendiendo a comunicarse con la madre. Por el frío lloró, por el hambre lloró y por llamar la atención también lloró. Y entonces, cuando nosotros tenemos toda una vida, cada uno tendrá edades distintas, y entonces que 30 años, que 20 años, que 15 años, que 40 años, que 60 años de vida. Y entonces toda esa etapa que usted tiene de experiencia de conocer su cuerpo. Y usted puede dar razón de su cuerpo. ¿Ve? Entonces usted ya tiene identificado su rostro, sin que usted se vea en un espejo. Usted ahorita mentalmente cierre los ojos y imagínese cómo es usted, ¿ya? Entonces usted no necesita un espejo para reconocer, ah, sí, sí, es verdad, soy yo. Usted sin mirarse, usted sabe cómo es. Usted sabe la forma de sus cejas, usted conoce cómo es su nariz, usted sabe cómo tiene la forma de sus ojos, etcétera. Las posiciones corporales para tomarse una foto, etcétera. Entonces, fíjense que cuando nosotros vamos conociéndonos a medida que vamos avanzando, vamos a tener esta relación con nuestro propio cuerpo, entonces podemos dar cuenta de nuestro cuerpo. Listo. Todo eso, hermanos, para decirle entonces que podemos dar cuenta de nuestro cuerpo. ¿Listo? Ahora, pasemos al segundo nivel. Hablemos de espíritu. Entonces, si yo le digo a usted, hábleme de su cuerpo, usted me puede dar razón de su cuerpo, me dirá lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le hace daño, lo que no le hace daño, lo que le gusta ponerse, su ropa, qué colores le gustan. Las mujeres dirán qué labial le gusta, si le gusta el brillo, el pelo planchado, el pelo encrespado, etc. Habrá una manera como usted se relaciona con su cuerpo. Podemos dar razón de eso. Cuando hablamos de espíritu, entonces ahí ya la cosa se complica un poquito más. Pero si yo le complico todavía más la vida y le pregunto, dígame la diferencia entre alma y espíritu. Si decimos que espíritu, entonces se traduce del ruach, del hebreo ruach, como neuma en griego, que es soplo, aire, viento. Ese es el espíritu. Entonces, cuando nosotros decimos que alguien muere, decimos expiró, expira.
del espíritu. Expiró porque salió el espíritu, ¿ya? O cuando alguien está en la última, sufriendo ahí en su cama en agonía, y entonces el médico está atendiéndolo, buscándolo cómo revivirlo, cómo no se le muera. Entonces la persona está ahí y el médico, de un momento a otro, la persona expira. ¿Y qué dice el médico? Se nos fue. ¿Quién se fue? Porque el cuerpo lo tengo ahí. Entonces se nos fue, dice. Y se nos fue es el espíritu. El espíritu, el aliento de vida, lo que da vida. En Ezequiel vamos a encontrar nosotros, Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, para entender un poquito lo del espíritu. Acuérdense cómo el profeta ve, dice, un valle de huesos secos, y mientras está en ese lugar puede darse cuenta de que hay una cantidad de huesos que no tienen razón de ser, no tiene sentido, no tiene manera de identificarse de quién son. Sin embargo, en la visión él ve cómo los huesos comienzan a juntarse, cada uno con el que corresponda, y a medida que se van formando, van dando entonces esa estructura ósea que todos tenemos, o sea, el cuerpo, lo que nosotros conocemos, ¿ve? No a plenitud, pero al menos tenemos más nociones. Entonces, a medida que se va formando ese esqueleto, ¿ve? El esqueleto óseo, entonces una vez que ya está conformado, dice que comienzan a salirle nervios, las venas, los tendones, dice el profeta, y comienza entonces a formarse lo que es la sarx, la carne, y comienza entonces a correr a recorrer todo eso sobre los huesos que están ya conformados unos con otros. Y entonces la vida que se va dando, porque Dios no se cansa de crearnos, eso lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos de la otra palabra que es la creación. Dios no se cansa de crearnos y la creación es procesual, no es mágica de la noche a la mañana, sino que es procesual. Dios nos está creando constantemente, nos crea y nos recrea día con día. A eso nosotros le llamamos ya la conversión, una palabra que analizaremos más adelante. Entonces fíjense, hermanos, cómo todo tiene relación con todo. Muy bien. Una vez superado esto, entonces vamos viendo que el profeta ya ve que la persona ya se conformó por los huesos, pero también los tendones, la piel. Es un poquito espeluznante, un poco rara esa visión. Sin embargo, te está describiendo la parte corpórea de la persona. Y dice el profeta que en ese momento se dio cuenta que era un ejército inmenso. Era el pueblo de Israel que estaba muerto. Y miró el ejército conformado, todo ya en su sitio, pero faltaba algo. Entonces el cuerpo está ya conformado, pero el cuerpo sin el ruaj no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dice el profeta, entonces dice el viento que sopló de los 4 puntos cardinales, y ahí viene entonces el neuma en griego, o el ruaj de Dios en el hebreo. Ese ruaj es el espíritu que sopla, el viento, el aire. Entonces, eso es el espíritu de vida. Entonces, sopla sobre esos cadáveres, porque sin el neuma, sin el espíritu, somos simples cadáveres, tendidos. Ya hay un milagro, de hecho, que los huesos se junten, es un proceso de crecimiento, de avance, pero no basta con eso. Entonces, ¿en qué nivel estamos nosotros en esa conformación de nuestra vida? ¿Estamos en el nivel de que los huesos están tirados unos por cada lugar? ¿O estamos en el nivel en que los huesos ya se juntaron, pero seguimos siendo calavéricos? O también ya vamos avanzando y hay tendones en el cuerpo, pero eso se ve extraño. Ven ustedes que de repente vean en la calle que alguien va ahí con todos los, sin piel y solo con los tendones y todo eso, solo la parte de la piel en carne viva ahí caminando. ¿Cómo se siente usted? Se impacta porque algo le ocurre. Y si está tendido en el lugar, es un poco traumatiza. Entonces, fíjense que es procesual la creación. Y entonces a medida que va avanzando, vamos a ver entonces que ahora ya tiene piel, pero de nada sirve. Porque si usted está en un velorio, está en cuerpo presente del difunto, entonces usted lo puede ver que está todo completo, está la piel, está todo el cuerpo, todo lo que es la persona, pero está sin vida. No tiene el ruaj ya no tiene el soplo de Dios, expiró, salió su espíritu. Entonces hay una manera de explicarlo cuando hablamos del espíritu, lo que nos hace respirar, es respirar. Por eso decimos constantemente estamos tomando aire, conecta nuestro cuerpo con nuestro espíritu. Estamos con ese soplo, con ese aire, esa respiración. Si nos falta el oxígeno, entonces tenemos que expirar. Sale el espíritu y nos morimos. Si tocamos aquí nuestra garganta y entonces impedimos que pase ese espíritu, ese aire, ese soplo, ese viento, entonces nuestros pulmones colapsan y entonces morimos,
expiramos, sale el espíritu también. Entonces, son maneras de decir, entonces, cuando nosotros entendemos cuerpo, pero también tenemos espíritu. Hermanos, aquí viene la gran pregunta. ¿Quién me dice entonces qué es alma? Ya dijimos que es el cuerpo y dijimos que es el espíritu, pero ahora que hablemos del alma, entonces, ¿cómo explicar el alma? ¿Cómo entenderla? ¿Dónde está el alma? Si el espíritu es el que constantemente nos da el aliento de vida, el que nos hace abrir los ojos, el que nos hace estar pues activos, que se organice el espíritu es el que activa, digamos que es el software que activa nuestro sistema cerebral, de orgánico, todo lo que somos, nuestros órganos, nuestros sentidos, activa todo. Cuando falta ese ruaj, entonces se acaba toda la activación en nuestro cuerpo. Pero, ¿y el alma? Y nosotros oramos es por el alma de la persona. Entonces, ¿qué decir? Escucho comentarios. Hermanos, no me dejen que solamente yo les hable y les diga, escucho comentarios, a ver, ¿qué les dice? Armemos un debate, cuéntenme. ¿Cómo les parece lo que les estoy compartiendo en este momento? Carmencita, adelante, le escuchamos. Para mí el alma es como ese espíritu, como lo que va a Dios, como que ahí es donde está Dios, en el alma, y entonces por eso cuando uno muere, el alma llega a la presencia de Dios, entonces tenemos que tener como buenas obras. ¿Y el espíritu entonces? El espíritu, pues dijimos que es el Rúa, el soplo de Dios, entonces es lo mismo, el espíritu y el alma, ¿es el mismo, Padre? Vean, entonces, a ver qué dicen los hermanos, Yo cuéntenme, creo que ¿es lo sí, Padre. mismo? ¿Será lo mismo? Porque son palabras diferentes ya en el hebreo, lo acabamos de ver. Para SARS, o sea, para cuerpo y carne, hablamos del basar. Pero para el espíritu hablamos del ruh. Pero del alma hablamos de nefesh, de la psique en griego. ¿Quién levanta la mano? Anímense, ¿qué comentarios hay? Ingrid. Padre, son nuestras emociones, el alma. Ok, usted dice que son nuestras emociones. Y entonces cuando nosotros morimos, ¿son nuestras emociones las que se van donde Dios? Entonces cuando nosotros oramos por un ser querido difunto, oramos es por sus emociones. ¿Qué dice? Don Edgar, tiene la mano levantada, cuéntenos. Pues a mí me parece que el alma es ese sentimiento, ese amor, esa cercanía con Dios, pues ¿cómo explicarlo? Pues esa parte nuestra, ese pensamiento en lo divino, pues. Okay. No tengo que explicarlo bien, pues, pero siento que eso es eh, como la, el sentimiento de tener ese amor de Dios, pues, con nosotros y expresarlo, pues. Ok, eso, gracias, don Edgar. Nótese, eso es lo que quiero. Vean lo complicado que es explicarlo. Ya, eso es lo que quiero que comprendamos. Cuando hablamos del cuerpo, facilito lo vamos a poder explicar porque es lo que más nos relacionamos. Cada quien tiene conocimientos distintos. Un médico tendrá mayor conocimiento del cuerpo y me hablará aquí de muchos términos en medicina y demás. Un psicólogo me hablará entonces, como ustedes han hecho comentarios de los sentimientos, de las emociones, entonces un psicólogo o un psiquiatra me comenzará a hablar pues, de todo ese comportamiento del ser humano y de la parte corpórea, pero más por todo por el pensamiento y demás. ¿Ya? Pero miren lo que nos corresponde a nosotros, a los sacerdotes. Nosotros entonces no nos corresponde tanto el cuerpo como tal, sino el espíritu y el alma. Entonces tenemos que velar por eso. Cuando nos vienen casos, por ejemplo, una persona de dirección espiritual y viene vuelto nada, viene deshecho, viene necesitado, corporalmente viene mal. Puede venir con depresión, puede venir llorando, puede venir deshecho la persona. Y entonces cuando nosotros lo tomamos, es la persona que estamos viendo, el cuerpo de la persona.
pero estamos viendo al mismo tiempo de manera integral su emoción, estamos viendo de manera integral toda su parte emocional, ¿ve? Está compuesta, pero lógicamente también está toda la parte espiritual, que es por la que viene a buscarnos. Entonces, fíjense cómo está integrado todo. ¿Listo? ¿Quién más levanta la mano? Coméntenme qué opinan de este tema. Cuéntenme cómo me explicarían el alma. ¿Hay una diferencia entre alma, espíritu? ¿O cómo lo entienden ustedes? Ya les expliqué cuerpo, ya les expliqué espíritu, pero hablemos de alma. Acuérdense que en el Génesis, en la creación, cuando Dios dice tomó del polvo a Adán, entonces conformó y lo hizo, entonces estaba ahí el cadáver, pero le faltaba algo, le faltaba el ruaj, el soplo, el soplo de Dios. Ese soplo que entregamos cuando morimos. ¿Ya? Y eso vuelve a Dios, el espíritu vuelve a Dios, que es lo que nos mantuvo animados. Pero, ¿y el alma? Carolina, adelante, por favor. Pues es que yo estaba escuchando los comentarios que todos los hermanos están haciendo, ¿verdad? Y yo iba a hacer un poco el comentario de que el alma es como el soplo de vida que nos da el Señor a nosotros y usted pues se adelantó a explicar y pues yo venía como queriendo relacionar, ¿verdad? Que el alma es ese soplo de vida que el Señor nos da a nosotros y el soplo de vida, como dice usted, lo da también el Espíritu Santo. Pero ¿cómo explicarlo en realidad? Gracias, Padre. Gracias, Carolina, por su comentario. Nótese la complejidad del asunto, ¿ya? Lo complejo que es explicarlo. Son cosas del misterio también. Estamos conformados de esto tan complejo. Entonces, fíjense. Bien, vamos a ver. Sigamos un poquito más para que sigamos reflexionando. Miren lo que pasa. Sucede que en el pensamiento hebreo, y ahí viene el problema siempre, el problema está con la traducción. Ahí es donde empiezan los problemas con las traducciones. Yo les he dicho que la traducción, el traductor es el traidor, el que traiciona el texto original, porque está dando una interpretación en su traducción. El problema está cuando empezamos a traducir estas palabras del hebreo. Cuando están dichas en hebreo está claro, pero cuando comenzamos a traducirla empiezan los problemas. Hasta llegar a nosotros ya estamos a un punto que no sabemos ni diferenciar o explicar cuál es el alma, cuál es el cuerpo, cuál es el espíritu. Bueno, el cuerpo sí, lo tenemos más o menos claro, pero el espíritu y alma ahí nos confundimos un poquito y no sabemos cómo explicar. Miren lo que ocurre. El hombre no está formado por 3 componentes. Eso es lo primero. Nosotros no estamos divididos, no estamos conformados por 3 componentes distintos o de manera separada, sino que está contemplado según 3 aspectos inseparables. Son 3 cosas, pero te hacen uno solo. Entonces, por ejemplo, la primera palabra, basar, que lo tradujimos de manera incorrecta, como carne, como sars, porque no es como tal, carne es la materia, ¿sí? Como tal, sino que es la condición corporal. ¿Qué es lo que quiere decir basar? Lo frágil, lo mortal del ser humano. Cuando habla del basar, se refiere a la fragilidad. Eres carne, eres basar, eres frágil, eres débil, eres mortal. A eso se refiere en hebreo cuando decimos basar. Más allá que carne, como la que nosotros podríamos decir, bueno, la carne, la que hago frita, la carne, la materia como tal, sino es la fragilidad. Es una manera de decirle a tu fragilidad, ¿ya? A tu mortalidad. O sea, somos mortales. Entonces, eso evoca su poder entonces de generación. Mire que Adán le dice de Eva, esta es hueso de mis huesos y es carne de mi carne. Forman juntos una sola carne. A lo que se está refiriendo con carne aquí es a su generación. Forman un conjunto generacional. ¿Ya? Se va comprendiendo entonces la fragilidad, lo mortorio de cada uno, pero también significa entonces como esa unidad en generación. Juntos van a generar vida. ¿Ya? Hacen parte de esta materia frágil y mortal. A su vez, generarán seres vivos y esos seres vivos serán de esa materia frágil. Seremos de carne.
y continuarán la obra del Creador. Y le dice el Señor, te bendeciré, procread, llenad la tierra. En la clase pasada vimos entonces qué era bendecir. Yo les decía que la bendición tiene que ver con los hijos. Cuando le decimos al Señor, bendíceme, le está pidiendo hijos, descendencia. Eso se entiende en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, por bendición. Los bendeciré, le dice Abraham, por lo que has hecho te bendeciré, como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. Y le dice luego, tu descendencia será incontable, será numerosa. ¿Ve? Está refiriéndose a los hijos, a la descendencia. Dice luego que Dios creó a Adán y Eva y los bendijo, y les dijo, procread, llenen la tierra. Siempre es el llenar la tierra. Entonces, notes, hermanos, que aquí se está refiriendo a esa su naturaleza como tal, no a la materia como tal, sino a la naturaleza. Lo frágil, lo mortal, la carne, el ser vivo que está sobre la tierra. ¿Listo? Más o menos ahí ya se va comprendiendo. Miren ahora, segunda palabrita, el nefesh, mal traducido entonces como alma. Y cuando hablamos de alma, miren lo que pasa en el hebreo, hermanos, creo que no se lo imaginaron. Alma en hebreo se entiende como la garganta. Por la garganta es donde entra el aire para respirar, respira. El espíritu pasa por tu garganta, pero también por la garganta pasa el alimento que te da vida, que te mantiene con vida. Entonces, la respiración, o sea, se está refiriendo a la vida biológica, a la persona entera. Nosotros nos comunicamos por nuestra garganta, muchos de nuestras expresiones y demás, ¿ya? Entonces, cuando decimos, por ejemplo, en el Salmo, mi alma bendice al Señor, o sea, mi garganta, con mi garganta yo hablo, yo alabo al Señor, mi alma glorifica al Señor, mi alma bendice al Señor. El salmista está diciendo, mi garganta alaba al Señor, escuche mi clamor, mi alabanza, mi oración, te alabo, Señor, con toda mi alma, con toda mi fuerza, o sea, con toda mi garganta. Nótese, no sé si ustedes habían escuchado ya esto. Entonces, en mi alma, mi garganta, ¿ve? Yo bendigo al Señor. Entonces, el conjunto ya de Basar y Nefesh constituye entonces al ser vivo biológico. El ser como tal frágil, débil, mortal, que tiene una garganta con la que respira, pero también con la que alaba a Dios. El alma, nefesh en hebreo, entonces es garganta. ¿Ve? Entonces, el hombre con sus pasiones, su voluntad, su inteligencia, no posee por sí mismo la vida. La vida procede de Dios, por el alma. Cuando alguien muere, cuando ya no utilizará, su garganta no la necesita, porque ya no va a respirar, ya no se va a alimentar, y ya no, dice, ¿se acuerdan el Salmo cuando le dice al Señor, el salmista le reclama, Señor, protégeme, cuídame, no me abandones, le dice, porque los muertos, acuérdate que los muertos no te alaban. Entonces el alma ya no puede alabar a Dios, porque el muerto ya los muertos no te alaban, y le reclama y le dice eso. Está ligado mucho a la garganta. El hebreo es sencillo, acuérdense, no se complica la vida, simple. Nosotros ya lo vamos complicando más. ¿Listo? La tercera palabra entonces se tiene que ver con el Ruach de Dios. El Ruach, ahora sí, como decían muchos de ustedes, es el soplo del Creador. El soplo que pasa por el nefesh. El aire que pasa por tu garganta para darte vida. ¿Ya? Y dice entonces Génesis 2:7, insufló en la nariz. Y miren que el aire que entra por la nariz y por la boca obligatoriamente tiene que pasar por nuestra garganta. Sea inhalar o exhalar, tiene que pasar por nuestra garganta. Insufló en la nariz del hombre para hacer de él un ser vivo. Ahora dice, esta vida que es dada por Dios, entonces hermanos, no se reduce solo a lo biológico, a la persona como tal, o a lo psíquico, a las emociones, a los pensamientos, como ustedes me acaban de decir, sino que también depende, como decía don Edgar, también de esa relación con Dios, ¿ya? De esa relación con Dios. Si retiras tu soplo, expiran y vuelven al polvo. Es esa relación con Dios la que me mantiene en pie, la que me mantiene vivo.
Envías, dice el Salmo 104, envías tu espíritu, los creas. ¿Ve? Fíjense, hermanos, qué interesante todo esto que estamos diciendo. Eso para explicarlo desde el hebreo. Ahora, vámonos para el griego. Ahí vienen los problemitas. Entonces, vamos al griego. Miren lo que pasa en el pensamiento griego. El hombre, según el griego, entonces está formado por dos componentes y viene este problema que hemos generado, el dualismo. Bueno, malo, alto, bajo, blanco, negro, cuerpo, espíritu, etcétera. Entonces, esos dualismos han hecho mucho daño porque separamos. Y el hebreo evita esos dualismos. Miren cómo lo que les acabo de explicar, no hay dualismo por ningún lado. Espíritu, el soplo que Dios me da. Alma, la garganta que recibe ese espíritu para mantener con vida el cuerpo. Está unido todo, no está separado por ningún lado. Viene el griego, separa. Entonces vienen los dualismos. Empieza dividiendo la primera, ni siquiera espera en seguir, sino que ya toma soma, cuerpo material, corruptible y perecedero. ¿Ya? Ni siquiera carne, como lo que les acabo de decir, que es la fragilidad, sino que se va es a lo material. El cuerpo entonces es lo material, lo corruptible, lo perecedero, lo que se corroe, lo que se corrompe, lo que se pudre, lo que se echa a perder. Eso es el cuerpo. ¿Ya? Pero viene entonces ahora la psique, en griego, que traduce entonces ese nefesh, que les diga garganta. Mire cómo lo traduce el griego, alma. Y el alma entonces ya en el griego lo entendemos ya no como la garganta, sino que se entiende es como la sede de las facultades afectivas, donde se genera el amor, donde se generan las relaciones interpersonales y entre Dios y los hombres, pero también se relacionan las facultades intelectuales, el pensamiento y también lo espiritual. Entonces ya tiene una mayor complejidad. Ya no es el alma, la garganta. Ahora será la sede de las facultades afectivas, intelectuales y espirituales. Mezclamos tres cosas complejísimas. Lo intelectual, lo afectivo, que tiene que ver con el corazón, y también con lo espiritual. Explíqueme eso. Complicadísimo. ¿Cómo me explica usted el amor? ¿Cómo me explica usted? Dígame de qué color es el amor. Explíqueme usted qué forma tiene lo intelectual. Explíqueme usted lo espiritual. Entonces son cosas que ya trascienden más a nuestra manera de concebirlo. Solo este segundo componente, entonces lo inmaterial, es comprendido como inmortal. Entonces ya lo demás, usted, sus facultades afectivas, sus facultades intelectuales y sus facultades espirituales, alma. En griego, eso no muere. ¿Ya? Yo siempre les digo en las Eucaristías de difuntos y demás, yo les digo, ¿usted quiere ser eterno? Ame profundamente, ame hasta que duela. Entonces usted siempre le van a recordar por el amor con que amó, usted va a ser eterno. Su alma va a permanecer por siempre entre su descendencia, entre los que le rodearon en vida. Entonces es ahí ya entendido desde el pensamiento griego. Fíjense ustedes. Pero bueno, dejemos en paz un rato al Antiguo Testamento y vámonos al Nuevo Testamento a ver qué pasa con todo esto. Sucede, hermano, que los primeros autores cristianos heredan las dos culturas. Entonces aquí nos complicamos todavía más, porque no solamente la primera comunidad cristiana se dijo vamos a quedarnos con el hebreo nada más, o vamos a quedarnos solo con el griego nada más, sino que fusionaron las dos. Hizo un híbrido. Y entonces hereda la cultura hebrea y griega y las integra. Y entonces ocurre que el dualismo griego, cuerpo-alma, es inexacto, pues divide al ser humano en dos partes, cuerpo por un lado, alma por el otro. No se relacionan, son incompatibles. ¿Ve? Entonces también divide lo que es materia y espíritu. Ahí viene todo el apego a las cosas materiales, busca mejor las cosas espirituales, viene el dualismo, ¿ve? Lo cual quiebra esa unidad de la persona viva, ¿ve? Y se muestra incompatible con la noción bíblica de resurrección de la carne. Entonces, cuando nosotros hablamos de la resurrección de la carne, miren qué interesante. Nosotros en el credo niceno-constantinopolitano, o como dicen ustedes, el credo largo, ahí decimos, creo en la resurrección de la carne.
Y viendo todo lo que acabamos de decir, entonces, ¿qué es lo que resucitará? La carne. O, como decimos en el credo, creo en la resurrección de los muertos. Cuando decimos eso, ¿a qué nos estamos refiriendo? Luego, la palabra carne aquí no tiene entonces el sentido corriente de materia orgánica, pues toda la persona está destinada a la resurrección, ¿verdad? Entonces miren lo que pasa. En el Antiguo Testamento, todo ser vivo es carne, excepto Dios. Pero Dios se hará carne en Jesús y el verbo se hizo carne. Y eso lo dice Juan 1:14. El verbo se hizo sarx. El verbo, la palabra, que es solamente espíritu, verbo, palabra, la palabra pronunciada con la garganta, esa palabra se hace ahora carne, se hace sarx. Pablo opone entonces muchas veces la carne y el espíritu, sarx y neuma. Es prácticamente entonces esa oposición entre el hombre viejo, pecador, y el hombre nuevo que habita el Espíritu Santo. Eso lo entiende Pablo desde el griego, entonces, acuérdense, estamos hablando ya en el Nuevo Testamento, cómo lo vamos entendiendo este tema. Pablo se va más radical todavía y divide sarx, carne, cuando dice, no eres carne, hay que dejar la carne, o sea, es dejar al hombre viejo. Y cuando el pecado, o sea, mire que está funcionando ahí también cuando hablamos de la fragilidad, ¿no? En hebreo. Pero hablamos entonces que hay que ser un hombre nuevo, revestirnos del hombre nuevo. Ese hombre nuevo es lo que Pablo le conoce entonces como neuma, el Espíritu de Dios, el Espíritu que te habita y te transforma. Esa expresión entonces cuando nosotros decimos el cuerpo de Cristo, designa el cuerpo de Jesús de Nazaret, crucificado y resucitado. El cuerpo, la materia. Lucas 24:3. El pan eucarístico, allá en Mateo 26:26, y también el conjunto de las comunidades cristianas que forman la iglesia. Cuando decimos el cuerpo de Cristo, puede significar el cuerpo de Jesús de Nazaret, pero también puede significar el pan eucarístico, pero también puede significar el cuerpo de Cristo, que son las comunidades. Toda la comunidad, toda la iglesia, somos cuerpo de Cristo. Todos conformamos el cuerpo, pero hablamos de comunión, porque formamos un solo cuerpo. Por nuestro bautismo nos hemos incorporado a Cristo, a su cuerpo. Él es la cabeza y nosotros los miembros, parte del cuerpo de Cristo. Bien, miren hermanos, acuérdense pues que aquí no se trata de adoctrinar a nadie, estamos en un curso bíblico y la idea es hacer el diálogo, hacerles la propuesta de lo que se conoce, de lo que se va diciendo. Habrán muchas posiciones en este tema, otros autores que dirán de otra manera. Esta es interesante, me gustó compartirlas con ustedes para que puedan ver cómo la traducción nos llena y nos mete en un mundo inmenso de interpretaciones y vean cómo lo entiende el hebreo, cómo lo entiende el griego, cómo lo entiende la primera comunidad cristiana, cómo se entienden los evangelios, cómo lo entiende Pablo. Hacemos un recorrido de derecha a izquierda a derecha, y vamos así entonces viendo cuán daño puede hacer el dualismo. Hay que tener cuidado, porque somos unidad, ¿ya? Entonces, bueno, ahí les dejo, hermanos, para sus reflexiones, y bueno, habrán muchas otras posiciones, pues igual esta es una propuesta que le estoy haciendo también. Pasemos una palabrita más, ya nos quedan solamente 15 minutos de nuestra clase de hoy. Pasemos con la segunda palabra de la clase. Tiene que ver entonces con la palabra comida. La comida que pasa por la garganta, para poder alimentar nuestro cuerpo y poder seguir respirando. Entonces sucede, hermanos, que la comida no es simplemente para llenar el estómago. La comida tiene una función, tiene una razón de ser. La comida no solamente te sustenta tu estómago, la comida sustenta tu espíritu, tu cuerpo y tu alma. Te ayuda a establecer y restablecer emociones. Te ayuda a establecer y restablecer relaciones con los demás, con el comensal, con el que está a tu lado. En la mesa se mezcla el saber y el sabor. Cuando nosotros nos sentamos en una mesa para compartir la comida, no solamente estamos pensando en el sabor, en lo que vamos a comer. Si ustedes se fijan, involuntariamente
casi que obligatoriamente tiene que existir el saber. Supongamos que usted dice, bueno, vamos a romper el hielo aquí, es una cena elegante, vamos a compartir un vinito. Antes, mientras está la comida principal, vamos a picar unas cositas y vamos a compartir un vino, una copita de vino. Y entonces alguien toma el vino, abre, saca el corcho, deposita el vino en la copa, le sirve a todos los comensales y no faltará el que comienza a decir, este vino es, no voy a decir marcas, pero dice, este vino es tal, es del viñedo tal, es de tal lugar, este vino entonces contiene el siguiente propiedad. Y entonces empieza el saber primero. El saber, el que conoce del vino, aunque no sepa, a veces inventan, ¿no? Pero de todas maneras, ahí está el saber. Y entonces empieza el diálogo, dice el otro, no, a mí me gusta más el vino blanco, el otro más el vino tinto, el otro el vino rosa, y comienza el diálogo. Entonces siempre rompe el hielo. El saber precede al sabor. Siempre a la mesa llega primero el saber y después llega el sabor. Usted no llega a la mesa y se siente y empieza a comer de una, sino que llega, saluda, buenas tardes, buenos días, buenas noches, cómo han estado, pase adelante, se sientan en la sala, empieza el diálogo, hasta que ya llega el momento de decirle pasen a la mesa. Ya está servida la cena. Ahora sí se sienta en la mesa y empezará el sabor que va mezclado con el saber, porque mientras está comiendo, está compartiendo, iremos hablando, iremos compartiendo. Puede ser una reunión que está ahí y está en la comida. Puede ser que esté un difunto y usted está de visita, entonces acompañando a un ser querido o a un familiar o a un vecino, a alguien que usted aprecia, etc. Entonces allí habrá comida. Y puede que sea, voy a decirle un nombre de un platillo, un arroz con pollo. Un arrocito con pollo o arroz relleno, como le dicen muchos. Supongamos que vamos a comer arroz con pollo en un funeral. Y usted te lo está comiendo y esa comida te está generando una solidaridad. Usted no está comiendo para llenarse. Usted está comiendo es para solidarizarse con el familiar del difunto. Usted está acompañando. Usted no come porque tenga hambre o dijo hoy me voy a levantar y voy a ir a comer a un funeral. Usted no planeó eso. Usted dijo hoy voy a ir a acompañar y como te dieron a comer, entonces el anfitrión, el que está ahí recibiendo a sus comensales, entre comillas, porque están en un velorio, entonces te acompañan y te dicen voy a ofrecer por la familia, entonces ofrece unos alimentos para poder, porque la gente está ahí toda la noche acompañando, etcétera, unas horas, te da de comer. Entonces usted come para solidarizarse. Ese arrocito con pollo usted lo está comiendo es para socializar y solidaridad. Pero supongamos que entonces no es un difunto, no es un funeral, sino que es una boda. Y usted fue a una boda y también le dieron arroz con pollo. Y supongamos que tiene los mismos ingredientes, etcétera, todo lo que usted quiera. Es el mismo arroz con pollo, pero ahora es una boda. Y entonces aquí usted tampoco está comiendo es para llenarse. Usted está comiendo es para fraternizar. Entonces usted está fraternizando con las personas que están ahí, está alegre en su corazón, está compartiendo la alegría con los novios o con los recién casados. Entonces se está fraternizando. ¿Ya? Pero supongamos entonces que el mismo arroz con pollo, y usted entonces va ahora a compartir esta cena porque un ser querido suyo se va del país y lo está despidiendo. Y sucede que a su ser querido le encantaba el arroz con pollo. Y entonces usted cocinó eso para despedirlo. Les aseguro, mis hermanos, que usted, cada bocado de ese arroz con pollo será muy distinto del que consumió cuando estaba en la boda. Porque en su corazón usted está en un momento quebrado emocionalmente. Entonces la comida tiene tantos quiebres, la comida puede tener tantas maneras de entenderse y de fraternizar y de relacionarse. ¿Ve? Entonces aquí estamos hablando de la misma comida, el mismo menú, pero cambia es el contexto de la comida. ¿Por qué? Por el sabor y por el saber. Queridos hermanos, si quieren profundizar más sobre este tema de la comida y demás, les quiero decir que está a punto de salir a la publicación de mi libro, Las cenas en el Evangelio de Lucas. Ya está en editorial, la edición ya va a salir pronto, entonces les comentaré para quienes deseen adquirir mi libro, entonces Las cenas en el Evangelio de Lucas, ahí les explico todo esto y mucho más. Y va haciendo todo un camino, cómo
cómo Jesús forma las comidas y cuál es esa relación que se establece. Aquí solamente le estoy dando un preámbulo. Pero la comida entonces es el alimento que es compartido y consumido según usos y ritos precisos, y también los ritos, quién está a la mesa, qué lugar ocupa el comensal, por qué te sientan en la mesa principal o por qué te sientan a la cabecera, etcétera. Todo eso lo explico en el libro, ¿ya? El alimento entonces, hermanos, es compartido y consumido de acuerdo a los ritos, ¿ya? Por ejemplo, en las Sagradas Escrituras no se debe comer animales impuros, ¿ve? Porque ya tiene que ver con lo ritual, por ejemplo, el cerdo, etcétera. Pero sobre todo la comida permite entonces ese verdadero encuentro y ese diálogo. En el Antiguo Testamento, hermanos, alimento y palabra pasan ambos por la boca, ¿ve? Están vinculados entre sí. La palabra que puede alimentar, no solo de pan vive el hombre, dirá también el Deuteronomio, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Ok, aquí es importante, en las tentaciones de Jesús, cuando el demonio lo quiere convencer a Jesús, tentándolo, le dice, convierte estas piedras en pan. Y ahí lo está tentando es con la comida, pero lo que lo está tentando es en cuanto a la relación que puede tener Jesús con la humanidad. Porque le está diciendo es, convierte esta piedra en pan. Si Jesús lo hace y consume el alimento para sí mismo, está solo en el desierto, entonces no estará relacionándose con la humanidad, está rompiendo esa relación entre la humanidad y la divinidad. Entonces no es solamente la comida lo que entra a tu boca, sino lo que sale de tu boca. Por eso que Jesús dice, y le cita, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque sentarse a la mesa no es solo comer, sino que también es hablar. No solamente es el alimento, sino también la palabra. Lo que les acabo de decir, el saber y el sabor. Más allá entonces, hermanos, de ese alcance familiar y social, las comidas en las Sagradas Escrituras entonces tiene una dimensión religiosa, lógicamente. ¿Ven? La comida de hospitalidad, por ejemplo, que Abraham y Sara ofrecen a los 3 desconocidos, ¿se acuerdan ustedes? Génesis 18, 1 al 15. Y en esa cena reciben a cambio el anuncio del hijo tan esperado. La cena fue una bendición. La cena fue dialogada. El hijo es la bendición y todo lo inicia la cena y el diálogo que se establece con los mensajeros del Señor. Hablemos un poquito de la cena pascual. Cada noche de la primera luna llena de primavera celebraba el memorial de la liberación de Egipto. Eso lo dice Deuteronomio 16, 1, 8. En esta cena pascual se comía, recuerden, el cordero asado, que la sangre servía para marcar, ¿no? los dinteles de las puertas, los marcos de las puertas. Y de esa manera se protegían las casas de los israelitas. En la antigüedad la sangre se untaba. Hoy por hoy la sangre no se unta, la sangre se toma. Nosotros no nos untamos la sangre de Cristo, nosotros nos tomamos la sangre de Cristo. ¿Lo han notado? Nosotros consumimos la sangre. En la antigüedad se untaba, ahora Cristo dice, tomen y beban, se toma la sangre de Cristo. Hay gente que todavía sigue diciendo por estos semitismos, se le llama los semitas del pensamiento hebreo, de la antigüedad, mucha gente sigue diciendo, me cubro y me sello con la sangre de Cristo. Seguimos pensando un poquito como en el Antiguo Testamento, me cubro y me sello. Pero ya la sangre de Cristo ya no se unta, se toma, se consume, se hace parte de tu cuerpo, tiene que pasar por tu alma, por tu garganta, y entra a tu cuerpo, y tu espíritu es uno solo, es comunión. ¿Ya? Entonces, esa sangre que ya se marcaba ahora te marca a ti. Ya no marcas la puerta, el dintel de la puerta, ahora te marca a ti y te llena desde dentro. ¿Ve? Lo que entra y ahora lo que sale también de ti. Se comen también los panes ácimos, acuérdense, sin levadura, como recuerdo de la esclavitud en Egipto y de la salida precipitada. Entonces, durante esta larga cena, el Éxodo va alternando. No solamente es la comida, sino que las oraciones y los cantos van acompañados de copas de vino. Para quienes tuvieron la oportunidad allá de realizar en la comunidad del tránsito hace unos años, la actividad que tuvimos bonita, ¿se acuerdan ustedes? Tras las huellas de Jesús en la arena, el campamento.
Y ahí tuvimos en el mar, en la playa, cómo hicimos ese campamento y comenzamos a compartir, ¿se acuerdan? Celebramos la cena pascual y tomamos las 7 copas, hicimos todo ese camino. ¿Se acuerdan ustedes que estuvo muy, muy diciente, muy vivencial? La última cena, entonces, la última comida de Jesús, pudo ser esa cena pascual. De todas maneras tuvo lugar justo antes de la Pascua. Entonces, los sabios de Israel comparan la sabiduría de Dios con esa señora de la casa que invita a los seres humanos a venir a alimentarse en su enseñanza. Es el banquete de esa sabiduría, como dirá Proverbios 9, 1 al 6. Bien, y se sigue anunciando entonces el banquete mesiánico, podemos ir allá a los profetas, como Isaías 25, 6 al 9 y demás. Y entonces siempre está invitando a ese banquete, por eso Lucas es el especialista en las cenas. Y ahí vamos a encontrar cómo Jesús siempre te está invitando a participar de su mesa. ¿Ve? El pan en hebreo y el vino. ¿Listo? El pan en hebreo se dice lechem bet. Lechem bet, que significa casa. O sea, Belejem, ¿qué le suena eso? Belén. Belejem, Belén, pan, casa. Belén significa la casa del pan. Cuando Jesús nace en Belén, te está diciendo ya teológicamente, Él será el pan de vida, el pan que te alimenta y te sustenta, pero también es el pan de la palabra que te hace pronunciar una alabanza a Dios. Betlehem, la casa del pan, es el símbolo del alimento necesario para la vida. El creyente, hermano, entonces no solo es fruto del trabajo del hombre, sino también es un don profundo de Dios. Es el milagro, ¿no? La multiplicación de los panes. De los panes se expresa la sobreabundancia de don divino, ¿ya? Por otra parte, hermano, entonces el hombre, cada uno de nosotros somos invitados a pedir constantemente este don a Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día. Haznos siempre ese pan que se parte y se comparte, en donde se junta, se fusiona el saber y el sabor. Ser pan es también llevar esa posibilidad de relación al otro. En el desierto, Dios alimenta a su pueblo con un pan desconocido, ¿no? El maná. Pero ahora Dios nos alimenta a nosotros con un pan supremamente conocido, que es Jesucristo. El maná, el pan vivo bajado del cielo. Es un don entonces que anuncia el pan verdadero, el pan de la vida, ¿ve? Como dirá Jesús, yo soy el pan de vida, dice en Juan 6:35, ¿ve? Y el vino, porque ustedes saben, significa la alegría, alegra el corazón del hombre, el Salmo 104, y es símbolo pues de alegría y de fiesta, ¿ya? Con Jesús el vino nuevo se hace que se rompan entonces los odres viejos, en vino nuevo, odres nuevos. Entonces, si yo recibo a Jesús en mi vida, va a romper mi odre viejo. Obligatoriamente se va a romper mi vida pasada. O como dirá Pablo entonces, la carne, el hombre viejo, el pecado. Y evoca la alianza nueva, el hombre nuevo, el banquete eterno del reino de Dios, de Lucas 22, 18 y 20. Finalmente, hermanos, quiero hablarles entonces de la Eucaristía, porque estamos hablando de la comida, del pan y de la mesa. Hablemos de la misa. La Eucaristía es el verbo griego eucharistó, que quiere decir dar gracias o acción de gracias. Huaris significa regalo o carisma. Eucaristía, un carisma, un regalo o una acción de gracias por un carisma o por un regalo. Durante su última cena o la última comida, la cena Jesús pronuncia entonces sobre el pan y el vino una oración de acción de gracias. ¿Ve? ¿Por qué? Por la salvación y la liberación de los hombres. Miren que el pan sigue entonces salvándonos y transformándonos. En el Nuevo Testamento la cena eucarística es llamada primeramente fracción del pan, porque énfasis en pan, ¿ya? O lo como decimos nosotros, la cena del Señor. El sacramento entonces de la Eucaristía, hermanos, es ese memorial, ¿ve? Celebra el acontecimiento pasado, el único y definitivo sacrificio de Cristo que se anuncia con una comida. ¿Ve? Entonces, la comida que te convoca y te provoca. Yo digo siempre, la boca convoca. Usted invite a alguien, invítelo a comer y ahí aprovecha a hablar. La boca convoca. ¿Ya? Entonces, Cristo muerto y resucitado convoca y provoca. Es el pan de vida. Te provoca, te convoca, te sirve a la mesa donde se mezcla el saber y el sabor.
En la Eucaristía se mezclan estos dos sabores. El saber en el ambón con la palabra y el sabor con el pan eucarístico que alimenta nuestra alma y nuestro espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final. Disculpen, me pasé 3 minutitos, pero de todas maneras hemos hoy podido avanzar al menos 2 palabritas: carne, cuerpo, alma y comida. Espero pues que haya sido de su agrado el tema de hoy. Muy interesante para mi parecer. No sé ustedes qué opinan. Un par de comentarios antes de cerrar nuestra clase. Padre Daniel, buenas noches hermanos, le habla Diana. Sí, la charla de hoy día, la palabra ha sido muy interesante. Soy de la sugerencia de que el próximo viernes podremos hacer un resumen más para poder entender sobre el Espíritu Santo, el soplo, el rúa y el alimento, el pan de Dios, la carne y el vino. Esa es mi sugerencia. Eso, muy bien, gracias. Vamos a ver, otro comentario. Carolina, buenas noches, cuéntenos. Adelante, Carolina, le escuchamos. Los demás hermanos también pueden participar. Encienden su micrófono. Buenas noches, padre. Sí, pues decirle que muy contenta del tema que vimos hoy, muy explicativo, y pues eso enriquece nuestros conocimientos. Gracias por compartir con nosotros, padre. Buenas noches. Gracias, vamos a ver. Padre, Sí, me Ingrid, acuerdo buenas noches. de la alabanza esa, mi alma alaba al Señor. Me acordé de ese tan lindo, porque ay, alabamos al Señor con nuestra alma y nuestro espíritu. Hermoso. Amén. Muchas gracias. Bueno, bien, hermanos, la idea es que entonces esto nos abra el panorama, nos abra entonces la curiosidad también para ser autodidactas, a investigar, a leer. Yo no tengo que decírselos todo aquí, ¿ya? Es simplemente saben que pues el curso bíblico, la Sagrada Escritura es un mar sin fin, y hay tanto por decir y revisar los comentaristas bíblicos y mucho terreno por recorrer. La idea es entonces que nosotros vayamos haciendo estos diálogos y vayamos pues interesándonos por alguno que otro tema y profundizar más. Usted dice, esta palabra fue interesante, voy a profundizar. Busque autores, lea, profundice, y eso nos va ayudando también a crear nuevos cursos bíblicos quizás para profundizar el tema. Don Edgar, buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, padre. No, yo creo que toda esta explicación le da más sentido pues a todas esas frases bíblicas que uno a veces las repite y las repite, pues. Y lógicamente no llega como al fondo del asunto, como lo puede uno apreciar cuando ya oye una explicación como esta, de por qué Jesús dice yo soy el pan de vida, pues, y todas estas expresiones que usted nos ha manifestado. Sí creo que necesitamos más recomendaciones de cómo profundizar estas cosas, porque lo que esto más bien hizo es alborotar un avispero, como dicen. Esa es la idea. Ahora tenemos que buscar más información para ir consolidando, porque bueno, esto en el tiempo se nos olvida si no lo explicamos, si no lo reproducimos, si no lo hablamos pues con nuestras comunidades, con nuestras familias, con todo esto, para ir dándole sentido realmente al Evangelio. Gracias, Padre. Con gusto, don Edgar, muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros compartiendo este curso bíblico.
Pues bueno, lo que pasa es que, digamos, si usted quiere tener una conclusión ya como tal, clarita, y decir esto es complicado, porque siempre cualquier biblista que le pregunte le va a decir, bueno, ¿desde dónde lo quiere? ¿Del hebreo? Y le va a dar una explicación desde el hebreo. Pero si usted le dice, ¿desde dónde lo quiere? ¿Desde el griego? Le va a explicar desde el griego. Desde el Nuevo Testamento, desde San Pablo, te lo va a explicar como Sartre, dejar la carne, todos los sentimientos de la carne, y entonces tiene que ver con lo corpóreo, bueno. Entonces va dependiendo como de qué enfoque le va dando, de cómo lo entiende la iglesia, pues bueno, lógicamente todo esto está en las Sagradas Escrituras, y bueno, entonces fíjense que es un tema, a veces pues poco abordado, quizá hay veces se da hasta por hecho, y pues todos oramos por nuestros difuntos, oramos por el descanso eterno, oramos por el alma, pero hay veces si nos preguntan qué es el alma, ya ahí comenzamos a trabarnos, ¿no? Para decir, bueno, ¿y el espíritu entonces? ¿Sí ven? Entonces hay muchas cosas que profundizar lógicamente. Los cursos bíblicos, pues poco a poco vamos uniendo, ustedes pueden ver que hay cursos bíblicos que ya hemos hecho, y nos van sirviendo para ir atando cabos poco a poco. Es imposible que en un mismo curso pues tratemos de dejar todo claro, son 50 palabras. Hoy hemos visto 2, en 50 palabras. Imagínense profundizar al 100% en todas. Aquí nos agarra el reino de los cielos, nos llega y pues tenemos que acabar antes de que llegue el Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, mil gracias a todos por su compañía, por este momento. Vamos a terminar entonces dándole gracias al Señor por el Espíritu Santo que siempre nos asiste, que los bendiga a ustedes, a toda su familia, sus proyectos, sus sueños, sus anhelos. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches para todos. Dios les bendiga. Buenas noches, La Padre. próxima clase, si Dios lo permite. Buenas noches. Saludos a todos. Dios Buenas les bendiga. noches, Padre. Bendiciones. Chao. Bendiciones mil. Noches, Padre, Buenas bendiciones. noches, Padre Daniel. Bendiciones. Bendiciones para todos. Gracias. Buenas Buenas noches. noches, bendiciones a para todos. todos. Bendiciones, Padre Daniel. Amén. Gracias.